Cristo, ¿que hace qué? 14 años. Pablo, esa revelación, esa visión, tuvo que ser un impacto que él no puede asegurar, pero sí sabe que lo recibió. No sabe si la visión vino o fue, ¿cierto? Y dice acá más adelante, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿qué? Hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Dentro de la literatura judía eran 7 cielos. Acá está hablando del tercer cielo, entendiendo posiblemente el primer cielo que entendemos acá, nuestra atmósfera, el segundo cielo donde están los astros y tercer cielo donde está la presencia de Dios. Y conozco a tal hombre. Miren ustedes cómo Pablo no se está gloriando, sino está hablando en tercera persona, ¿cierto? De él mismo, porque él no quiere autoproclamarse. Es decir, algo gramatical, una construcción muy interesante, porque diría uno, pero Pablo, ¿de quién está hablando? No, Pablo está hablando de él mismo. Pero ese hombre podría gloriarse. Este hombre que fue arrebatado podría gloriarse. El que se gloría, el que quiera gloriarse, gloríese en, dice el Antiguo Testamento, ¿no? Así que Pablo tiene todo el fundamento de poder gloriarse. ¿Por qué? Porque le ha sido dada una revelación que no es una revelación como cualquier otra. Ha sido, ¿qué? Arrebatada. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea que ya está hablando de un lugar que ya en otras porciones de la palabra lo identificamos, ¿cierto? ¿Dónde más identificamos el paraíso? ¿Se acuerdan? Seno de Abraham. ¿Quién estuvo en el seno de Abraham? Lázaro, ¿cierto? En ese pasaje. ¿Quién más pudo estar en el paraíso? Otra porción. En la cruz con él, el malhechor, ¿cierto? Que se arrepintió y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa experiencia de Pablo. O sea, la visión no le está mostrando que va a ser próspero, que no es malo, ¿cierto? Que va a tener tierras, que le está mostrando un encuentro personal ahí y en el paraíso. Es decir, todo el dinero del mundo no vale la pena, sino más que el dinero del mundo, vale este encuentro personal, esta experiencia de parte de Dios. ¿Cómo es que Dios los lleva y lo arrebata hasta dónde? Hasta el paraíso. Sigue diciendo el apóstol Pablo que fue arrebatado al paraíso donde oyó ¿qué? Palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Así que Pablo pudo recibir, ¿cierto? Pudo escuchar lo que estaba pasando allá, pero ¿qué sucede al querer enseñarlo o querer interpretarlo? No había manera, ¿cierto? No había un lenguaje humano, no había algo que pudiera interpretar a él. De tal hombre que, dice acá versículo 5, de tal hombre que me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría que la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Así que estos superapóstoles que habían allá en Corinto, que estaban trastornando a la iglesia, podrían haber tenido visiones, pero lo que ha recibido Pablo, visiones y revelaciones, supera a todas las experiencias que estos falsos maestros habían tenido. Estos son credenciales que nadie podía tener. Esto no pertenece a la imaginación de Pablo. No pertenece a algún delirio, ¿cierto? No es que se quedó dormido y vino una pesadilla, sino que efectivamente fue algo tangible. Y dice acá, y para que la grandeza de la revelación es que no me exaltase, versículo 7, desmedidamente, me fue dado un qué, un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre manera. Varias cosas acá. Así que nosotros a veces, posiblemente en algunos contextos, escuchamos cosas que las personas han escuchado de parte de Dios. Y a veces hay personas que dicen, wow, Dios me dio una visión. ¿Y estas personas qué hacen? Wow, se llenan de orgullo. Si es de parte de Dios, no puede llenarse de orgullo. Pablo está mostrando acá algo muy interesante, porque dice, para que la grandeza de las revelaciones no me, ¿qué? Exaltase desmedidamente. Así que Pablo recibe ahora un ¿qué? Un aguijón en su carne. ¿Será que un aguijón es algo placentero? ¿Algo que alguien se ha enterrado una espina o algo? ¿Sí? ¿Qué tal una espina debajo de la uña? ¿Cierto? ¿Qué tal una espina allá esas de esos pescados bien espinudos? ¿Cierto? Eso no es una experiencia agradable, ¿no? Hay astillas de madera que incluso se incrustan y no se sabe si es mejor dejarlas ahí o sacarlas, porque duele más sacarlas que dejarlas ahí. Entonces la quietica. Un mensajero de Satanás. ¿Qué hacemos? Porque finalmente el versículo 5 y el versículo 6 está hablando de la gloria que Pablo pudiera tener, ¿cierto? Pero que para que no tuviera para no gloriarse, entonces comenzamos a ver algo acá. Un mensajero de Satanás, para que no se exaltase desmedidamente. Hoy en día también el tema de Satanás a veces ha sido mal interpretado. A veces escuchamos, ¿cierto? Si viene Satanás, entonces hay que ¿qué? Que reprenderlo. Hay que echarlo fuera. Hemos dicho, hay que partirle la cola, partir el cacho, bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Pablo no se pone en esa sintonía. O sea, Pablo entiende que ¿qué? Que efectivamente hay un mensajero de Satanás. Es decir, Satanás está ¿qué? Atribulando a Pablo. Lo estaba bofeteando. Y Pablo, ¿qué sucede acá? Sabe que está bofeteando, pero entiende que el propósito por el cual está siendo abofeteado por Satanás. Entonces Pablo no dice, ay, te reprendo, Satanás, te ato, te amarro, te condeno. No. Pablo entiende efectivamente el propósito por el cual ha sido enviado este mensajero. ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Cuál dice? Ahí dice, para que no se enaltezca sobremanera. Eso no debe ser algo sencillo, no debe ser algo fácil para que lo abofetee. Una de las preguntas que incluso en esta semana, viendo todo el proceso, cuando viene la muerte de un ser querido, cuando viene un fallecimiento, cuando decimos, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Cierto? Ahí preguntan, ¿no? Y nos preguntan, ¿y por qué los malos uno los ve disfrutar y la gente buena sufre? ¿Y por qué los malos, mire, eso hacen esto, viajan, disfrutan? ¿Y por qué la gente buena sufre? Pablo nos va, a través de la experiencia de Pablo, podríamos tratar, ¿cierto?, de aprender por qué la gente buena puede sufrir. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? A nadie le gusta sufrir, ¿o sí? ¿A alguien le gusta sufrir? Levante la mano. Ah, bueno. Si no, pues, si le gusta sufrir, ¿no? Pero toca y estamos sujetos ¿a qué? Al sufrimiento. Así que el sufrimiento de tal hombre me gloriaré, y dice acá, si quisiera gloriarme no sería insensato,
pero en el versículo 7, para que no se vaya a gloriar desmedidamente, está ahí. Así que Pablo conoce su carácter. Podría gloriarse desmedidamente. ¿Podemos nosotros gloriarnos desmedidamente en alguna oportunidad? ¿Sí o no? Somos susceptibles. Aún el conocimiento de la palabra nos puede llevar a un orgullo. Wow, yo sé más que sí di la respuesta correcta. Sí, yo sí sé. El hermano no sabe. Oiga, ¿cómo está de perdido el hermano? Y Satanás puede decir ahí en voz baja, susurrando, ¿te das cuenta que eres más inteligente que tu hermano? ¿Te das cuenta que sabes más que tu hermano? Eso. Satanás está bofeteando a Pablo. ¿Enviado por quién? ¿Por quién ha sido enviado? ¿Quién va a enviar a Satanás a probar a Pablo? ¿Quién lo va a enviar? Claro. ¿Dios va a enviar a Satanás? Eso no tiene sentido. ¿Cómo que Dios va a enviar a Satanás? ¿Cómo que Dios va a permitir que Satanás abofetee a Pablo, a un siervo? Pero sabemos que esto no es nada nuevo. Ya en el Antiguo Testamento hay un siervo también justo, perfecto, y que también recibió un mensajero. ¿Para qué? Para que le arruinara la vida a este pobre hombre. Pero eso no es lo curioso de todo. Ya en el Edén, mis hermanos, en el Edén, Dios permite, porque es que Dios no es que no se hubiera enterado, Dios permite que Satanás hubiera tomado al animal más astuto. ¿Para qué? Para hablar y entablar una conversación con la mujer. ¿Cuál fue el problema y qué quería inducir la serpiente? ¿Y cuál fue el problema del hombre en el Edén? ¿Cuál fue el problema? Pues fue el orgullo, ¿o no? La serpiente dice, ¿por qué vas a dejar, en otras palabras, que Dios determine lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué vas a estar dominado por Dios? Tú puedes ser Dios. Tú no vas a morir. Así que eso es con lo que estamos luchando día a día, y es con el orgullo. Hemos sido herederos de ese pecado. Por cualquier cosa podemos caer susceptible y sensiblemente ¿en qué? En el orgullo. Por cualquier cosa. Por un logro, por un título, por un mejor conocimiento, por tantas cosas que somos tan sensibles de caer ¿en qué? En el orgullo. Y Pablo no era la excepción. Así que el sufrimiento, acá en Pablo, cuando dice que no se vanaglorie, para que no se enaltezca sobremanera, parte del sufrimiento de Pablo es para que pueda revelar, para que pueda entender su verdadero carácter. Así que el sufrimiento va a darnos a conocer el verdadero carácter. ¿Sí o no? Esto es como el dinero. Dicen que el dinero corrompe. No, el dinero no corrompe. El dinero revela el verdadero ¿qué? Carácter. El sufrimiento va a revelar ¿qué? El verdadero carácter. ¿Necesitamos el sufrimiento? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que realmente se exponga nuestro verdadero carácter. ¿Por qué soy cristiano? Esa pregunta del primer tiempo. Yo soy cristiano porque es que todo me va bien. No, espera un momentico. No estamos entendiendo. Así que el sufrimiento, cuando yo sufro, y ustedes cuando han sufrido, ahí va a quedar, ¿cierto?, en evidencia nuestro verdadero carácter. ¿Qué hacemos cuando sufrimos? ¿Qué hace usted cuando sufre? ¿Reniega? ¿Clama? Clama y reclama, ¿no? Está reclamando a Dios. Así que el sufrimiento es necesario y Dios permite el sufrimiento en Pablo para que él pueda conocer y revelar el verdadero carácter. Y como sabe Pablo
que también en su carácter puede que llenarse de orgullo. Pablo, mira, ahí te mando un qué, un mensajero. Abofetear es como, ¿a alguien le gusta que lo abofeteen? A ver, levante la mano. Es como humillación, ¿no? Humillación. Así que, muy interesante el tema. Así que la autoridad que tiene Pablo no viene, vamos a entender, la autoridad que está contrastando Pablo con los falsos apóstoles, la autoridad de Pablo no viene por las revelaciones, sino por la respuesta en humildad frente a esas revelaciones. La autoridad de Pablo no viene por las revelaciones, sino por la respuesta humilde de Pablo ante esas revelaciones. ¿Vamos? El conocimiento de mi palabra, de la palabra la palabra en sí es autoridad. Pero el conocimiento me puede llevar a ser orgulloso y más bien el conocimiento simplemente debe reflejar la humildad en mi vida. Lo que me da autoridad no es el conocimiento, sino la respuesta a ese conocimiento. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero los fariseos se quedaban sin autoridad por la respuesta orgullosa al conocimiento que tenían de la palabra. ¿Vamos ahí? Así que cada vez que yo entienda algo de la palabra, cada vez que yo diga, Dios habló a mi vida hoy por la palabra, que lo entienda firmemente, no puedo gloriarme, no puedo volverme orgulloso, sino por el contrario, tengo que tener una actitud ¿qué? Humilde. Humilde. Y a veces decimos, pero ese hermano, ¿por qué no entiende tan fácil? Es que yo soy pilo, ¿no? Eso dicen los jóvenes. Falta de pilera del hombre, ¿no? Es que mire, no es eso. Segundo, versículo 7. Para que la grandeza, nuevamente, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces, ¿qué dice acá? Nuevamente, el propósito. Entonces, otro propósito acá. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús acá? Vemos 3. 3 veces. La primera vez dice acá, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer Jesús? Lo podía hacer. ¿Saben ustedes que algunos comentaristas, y creo que estamos de acuerdo, dicen que con el solo pensamiento todo ese desierto se hubiera convertido en una panadería? Así, claro. Contexto, no estamos hablando de un desierto de arena tipo Sahara, estamos hablando de un desierto, Palestina, de desierto lleno de rocas. De rocas, o sea, usted imagínese esos desiertos llenos de rocas. Y Satanás le dice a Jesús, sí eres. Parece que la interpretación o la traducción más viable es, ya que eres hijo de Dios. Es decir, que Satanás sabe con quién está hablando. Satanás, ¿qué está diciendo en otras palabras? Pero usted dijo, por favor, reclame, proclame, declare, decrete. Y la panadería se hubiera hecho efectiva. Jesús no dice, te reprendo Satanás, te ato Satanás, no lo dice. Mire, esto no es por esto, pero sí es para que realmente veamos y aprendamos desde la palabra cómo se confronta al enemigo. Acá no es con gritos, acá no es con zapateos. ¿Qué dice Jesús? Escrito está. ¿De dónde se está apoyando la palabra? De la respuesta de la palabra. ¿Sabe por qué es más fácil zapatear y gritar? Porque es que nos da pereza memorizar la palabra. Entonces queda mucho más fácil, ¿cierto? Zapatear, gritar y decir cosas que no están con la palabra y no hacer el ejercicio de la palabra. La Biblia. Dice acá, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan, ¿qué? Fíjense ustedes que está atacando algo, una parte muy sensible. Tú eres hijo de Dios, ¿qué está atacando? Está tratando de
tentarlo con el orgullo. Tú eres hijo de Dios. Oye, tú eres grande, tú puedes. Y Jesús no cae, es hombre sin pecado. Dice, no, escrito está. La segunda parte, ¿cierto? Que Jesús está experimentando en ataque, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso ¿qué? Sobre el pináculo del templo, allá en lo más alto. ¿Y qué le dijo? Échate abajo porque escrito está. En otras palabras, oye, Jesús, ¿tú tienes autoridad? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes autoridad? Por favor, muestra tu autoridad. ¿Lo puedes hacer? Échate, mira, ¿cierto? Y comienza el tentador. Y dice acá que Jesús nuevamente dice, escrito está también. Y Satanás, nada que se va. Viene tercera prueba, tercera tentación. ¿Y qué le dice? Todo esto te daré, o sea, le muestra todos los reinos, el mundo y la gloria de Dios, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese usted, está debiendo hasta la camisa, no tiene en su despensa comida, debe impuestos, debe de todo, y viene esta tentación. Oye, mira, todo esto te daré si postrado. Jesús está respondiendo con humildad. Se somete a lo que el Padre, por su voluntad, ha registrado en su palabra. ¿Eso es humildad? ¿Eso es humildad? Doblegar la voluntad a pesar de que hay autoridad, a pesar de que hay una posición que lo privilegiaría para que lo hiciera, a pesar de que tiene autoridad para hacerlo y a pesar de que tiene el conocimiento de la palabra para hacerlo, pero Jesús ¿qué hizo? Doblegó su voluntad a la voluntad de lo que el Padre había registrado. Diferente a cómo se practica a veces, ¿no? Diferente a cómo lo experimentamos a veces. Porque es que el orgullo es algo que está a la puerta ahí, está golpeando. Y hay diferentes maneras de mostrar orgullo. Aún hasta las personas, hay personas que tienen mucha plata, son orgullosas, y hay personas que no tienen plata y son orgullosas. No tiene que ver, si ustedes se darán cuenta, ustedes habrán encontrado personas que son económicamente pobres, ¿cierto? Y son orgullosas. Habrán encontrado personas que tienen mucho dinero y son ¿qué? Humildes o orgullosas, ¿cierto? Orgullosas, quiero meterme en el lado del orgullo, ¿cierto? Así que el orgullo no depende de lo que tengo o de lo que soy, sino depende del pecado que habita en mí. Es el pecado. Eso fue lo que hizo caer al hombre, el orgullo. ¿Por qué hablo de esto? Porque fíjense ustedes que ante el ataque del enemigo, la humildad de Pablo entiende que Satanás ha sido enviado como mensajero para que no se vuelva, ¿qué? Orgulloso. Que se mantenga humilde. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo, y es que a nosotros nos gusta competir, ¿no? ¿O no? Somos competitivos. Entonces, el vecino compró un celular de 400, yo voy a comprar uno de 800. No me va a dejar. Compró unos tenis de marca, pues yo voy a comprar más de marca. E invertimos por solo competencia, sin necesitar las cosas realmente. Eso es orgullo.
Es orgullo. ¿Por qué la tragedia financiera de muchas personas? Por querer competir con lo mejor sin necesidad. Jesús dice, mire, yo ni siquiera tengo donde recostar la cabeza. No tengo nada. Jesús dice, no tengo nada. ¿Pero qué? Sígueme. Eso nos suena muy alentador. Seguir un líder que no tiene nada que ofrecer, que no tiene plata, que no tiene... ¡Wow! Eso nos suena muy alentador. Y sigue diciendo Pablo, la tercera, en versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que ¿qué? Que lo quite de mí. Ah, Pablo no es un masoquista, no dice, ay, por favor, más aguijón, otro. Es que uno no me basta, yo quiero otro aguijón, 3 más. Pablo no es un masoquista. ¿Sabe que el aguijón, sabe que la prueba hace que nos afiancemos más al Señor? Lo hemos experimentado, ¿sí o no? Hay pruebas que el Señor permite y oramos, y oramos, y oramos, y eso hace que realmente pasen 2 cosas, o renegamos o nos afianzamos. Se está revelando el verdadero carácter. Entonces, parte de la prueba dice que Pablo dice, he rogado al Señor. Es decir, para Pablo sabía, era una incomodidad y había orado, rogado, implorado, Señor, quítamelo. Si Pablo no tiene ese aguijón, posiblemente no hubiera rogado, implorado, ¿cierto? Como muchas veces hacemos nosotros ante una situación difícil, ¿o no? Y ahí comenzamos a entender que las pruebas también sirven para que nosotros realmente nos acerquemos más a Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Él, pero somos tan duros de corazón que Él tiene que obrar de alguna manera para llamar nuestra atención. Por eso es de que si nosotros no tuviéramos pruebas, no tuviéramos dificultades, ¿en qué momento nos acercamos a Dios? ¿En qué momento? ¿O no? Parafraseando, Señor, no me des tanto, pero tampoco, ¿cierto? Dame lo necesario. Dice la palabra, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero yo digo, Señor, no tengo para el recibo mañana, no tengo para lo necesario, ¿cómo así que nada me faltará? Pablo podría decir que le hacía falta muchas cosas. Pero interpretando ese Salmo 23 dice, si el Señor no te lo ha dado, es porque no lo necesitas. Así de sencillo. ¿Necesitas un mejor celular? ¿Necesitas una mejor marca? ¿Necesitas algo más? Si el Señor no te lo ha dado, es porque no lo necesitas. Cuarto, experimentar, y vamos al versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Así que, para mostrar la gracia. Dice acá, bástate mi gracia. Es decir, Pablo está el aguijón. Y aquí viene algo muy interesante. Si Pablo sabía orar, a veces nosotros aplicamos las 10 leyes de la oración efectiva. Ah, es que si usted aplica estas 10 leyes, Dios le va a contestar todo. Pablo oró y el Señor no le quitó el aguijón en la carne, ¿cierto? ¿Qué sucedió? En lugar de quitarle el aguijón en la carne, ¿qué le dio Dios a Pablo? Gracia. Gracia. Mi hermano, si usted ha pasado por una prueba, por una aflicción, por algo molesto en su vida y Dios no se lo ha quitado, usted tiene que reconocer que hasta este momento usted está de pie por la gracia de Dios. Si la gracia no está en nuestra vida, sería insoportable, y eso es lo que hace diferente la prueba en el creyente a la prueba en el mundo.
en el mundo, miren todas las tragedias que cometen las personas, miren las noticias tan terribles, el hijo que mata a la mamá porque no le cargó el celular con 5,000 pesos y una cantidad de locuras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el mundo. En cambio, la perspectiva nuestra, sabemos que tenemos muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero que hoy podemos venir acá y podemos desarrollar nuestro día porque la gracia del Señor nos mantiene. Señor, mañana me vas a quitar el aguijón y puede que el Señor diga, no, pero te tengo algo mejor, mi gracia. Mi gracia te sostiene, mi gracia te anima. El regalo que no mereces, pero que te lo quiero dar, porque eso es gracia. ¿Se imaginan si la gracia no estuviera presente en nuestras vidas? Si no hay gracia, sería una desgracia. Tremendo. Y por eso, si el aguijón, Pablo llega a una conclusión muy interesante. Si este aguijón, si este sufrimiento, si esto que yo estoy pasando te glorifica, Pablo dice, yo tan bruto pidiéndole al Señor algo que le trae gloria. ¿Yo por qué lo va a decir? No es que si este aguijón y esta molestia le trae gloria a Él, ¿por qué voy a pedir que me lo quite? Más bien dame esa gracia para soportar la prueba. Y es lo que tenemos que entender. Si mi sufrimiento, si la prueba es para la gloria de Dios, le vamos a pedir al Señor que nos quite esa prueba para que Él deje de recibir la gloria. No tiene sentido, ¿no? Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Y también para conocer el poder de Dios. Así que Pablo entendió un principio, mis hermanos. La debilidad humana, o sea, nuestra debilidad y la debilidad de Pablo, dejaba ver el poder de Dios. Porque es que a veces nos gloriamos en nuestras habilidades, pero por eso Dios permite las debilidades. Permite nuestra debilidad para que pueda mostrar su poder, porque a veces cuando nosotros nos soportamos en nuestras habilidades, no dejamos ver la obra de Dios en nuestra vida. Ah, pues yo logré porque yo he estudiado, porque yo soy más inteligente, porque yo soy más fuerte. Cuando yo reposo y mi seguridad reposa en mis habilidades, opaco el poder de Dios. Pablo entonces nos está mostrando, y puede que haya mucho más, el porqué del sufrimiento, el porqué de la prueba, el porqué de la humillación. Habrá muchas cosas más, mis hermanos, pero qué interesante que Pablo en carne propia pueda estar experimentando algo que está enseñando. Si mi humillación por causa del Evangelio, si mi prueba por causa del Evangelio glorifica a Dios, Dios, no me quites la prueba, no me quites el aguijón, dame la gracia necesaria para enfrentar la prueba. Eso es lo único que necesitamos, mis hermanos. La gracia de Dios. Es lo que experimentamos. Por más que suframos, mis hermanos, por más que el apóstol Pablo haya sufrido, ese sufrimiento no puede ser un sufrimiento vicario. El sufrimiento de Pablo no puede pagar los pecados del mundo. Nuestro sufrimiento no puede pagar la deuda por nuestro pecado. No hay manera. El sufrimiento por causa del Evangelio nos evita el sufrimiento cuando no hay Evangelio y nos lleva a la condenación eterna, porque la condenación eterna es sufrimiento para siempre. El sufrimiento en el creyente es temporal, es acá en la tierra, es mientras vivimos, porque la esperanza del creyente es que cuando estemos allá en el cielo, estemos en la presencia, ya no habrá lloro, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá lamento, ya no habrá más muerte. Cristo sufrió por nosotros.
Primera carta del apóstol Pedro, para terminar, capítulo 2, versículos 21 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Así que mis hermanos, que podamos salir acá sabiendo que el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. No hay manera de evitarlo. Que las pruebas también van a ser parte ¿de qué? De nuestra vida. No hay manera de evitarlo. Pero lo que hace diferente, llevadero el sufrimiento, es que tenemos la gracia necesaria. ¿Para qué? Para soportar el sufrimiento. La gracia de Dios es lo que necesitamos en esta vida. ¿Para qué? Para vivir el propósito de Dios. Y dice acá el apóstol Pedro, hablando de que también Jesús sufrió, 21 al 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo ¿qué? Padeció por quienes, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con ¿qué? Maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ¿qué? Fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis ¿qué? Vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese pastor y obispo ha sufrido por nosotros. Ese sufrimiento sí es vicario. Ese sufrimiento él mismo lo experimentó, pero el sufrimiento de él era necesario para salvar al mundo. Ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado el siervo sufriente, que iba a ser flagelado, que iba a ser azotado, que iba a sufrir y que iba a morir por causa de nuestro pecado. Iba a sufrir en otras, pero que no iba a quedar muerto, iba a resucitar y nos iba a dar la victoria sobre la muerte y sobre ese aguijón, que es la muerte y el pecado. Mis hermanos, ¿necesitamos un aguijón en nuestra carne? ¿Usted necesita un aguijón? Creo que todos necesitamos ese aguijón en nuestra carne, por el cual vamos a seguir las pisadas de Cristo. No es que estemos buscando el sufrimiento, no es que nos estemos flagelando, autoinfringiendo sufrimiento, sino que por causa de Cristo ese sufrimiento va a llegar. Dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, el no sufrir acá es algo que es un imposible. No podemos determinar no sufrir. Podemos dar ciertos paliativos, ciertos gustos para evitar el sufrimiento o para aminorar, pero el sufrimiento es una realidad acá en la tierra. Pero lo que sí podemos nosotros es decidir no sufrir eternamente y para siempre, porque esa es la gracia de Dios. La salvación es la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros. Así que todos aquellos que posiblemente nos estén escuchando a través de los medios, que puedan saber que aquí van a sufrir, vamos a seguir sufriendo, pero tenemos la gracia de Dios que nos hace soportar el sufrimiento. Pero que aquí en tierra, si no tiene una relación con el Señor, si no ha recibido el regalo de la vida eterna, puede terminar en el aquí y en el ahora, no sufrir eternamente y para siempre. ¿Cómo? Porque es un sufrimiento del cual Dios sí nos ha salvado. Un sufrimiento que es lejos de la presencia de Dios, condenados eternamente y para siempre, y ese sufrimiento sí podemos determinar a dónde queremos ir, pero aquí en vida. Ya cuando la persona muere, no hay nada que hacer. El evangelio lo escuchamos, lo aceptamos, lo vivimos.
Buen Dios y Padre eterno, Señor, te adoramos y te exaltamos. Gracias, buen Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos conduce por las sendas de esas buenas obras que tú has preparado de antemano. Gracias, Dios mío, Señor, porque sabemos, como tu palabra lo dice, que el sufrimiento es algo inherente, Señor, a nosotros. Es algo que vamos a tener que enfrentar. Pero gracias porque es tu palabra la que nos conforta. Es la gracia que hace posible que podamos vivir una vida con el propósito que tú has colocado. Señor, gracias porque entendemos que hasta aquí tú nos has traído. Que es la gracia tuya la que hace posible que nos levantemos, que vivamos y que podamos, Señor, reconocer que dependemos de ti, Señor, enteramente. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos provee, el que nos has creado y que nos has dado la provisión necesaria para conocerte, para entenderte y para aplicar tu palabra. Oramos, bendito Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, que aún no han recibido el regalo de la vida eterna. Padre, que sean inquietados en su corazón, que puedan entender que no son las comodidades de este mundo, sino que es el mundo venidero, la otra vida, Señor, la vida eterna, la que tú ofreces y la que es necesario, Señor, poder aceptar como regalo inmerecido. Una vez más, como iglesia, como hijos tuyos, te adoramos y te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra que te corresponde en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti.
es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Mi hermano Raúl. Sigamos, mis hermanos, en esa actitud de adoración y alabanza al Señor. El rey Ezequías es uno de los reyes buenos, de los pocos reyes buenos que tuvo Judá. Tomó una iniciativa importante, ¿cuál era? Hacer una reforma al culto de su pueblo. Eso llevó a que se volviera a llevar a cabo la Pascua. Pero esa iniciativa también tuvo un resultado importante. Ese avivamiento espiritual permitió que los corazones de todo el pueblo, de todos los miembros del pueblo, pudieran de manera libre ir y ofrendar para las necesidades que habían en ese momento. Por eso los llevo a que por favor leamos ese texto que está en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Lo tienen ahí en su pantalla. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó ante la pregunta que le hizo el rey. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando el rey miró, las arcas estaban súper llenas. De ese avivamiento espiritual y de ese crecimiento espiritual en el creyente también se vislumbra cómo son las ofrendas, mis hermanos. Gracias, Padre maravilloso, porque tú eres, bendito Dios, quien verdaderamente suple nuestras necesidades. Tú eres nuestra provisión, Padre maravilloso, no solamente en la parte de tu palabra, sino también en la provisión de nuestras necesidades. Por eso, Padre de la gloria, queremos de una manera libre, espontánea y con amor y agradecimiento darte la honra y la gloria que solo tú te mereces, Señor, a través de estas ofrendas. Y oramos, bendito Dios, para que verdaderamente esto sea así, Señor, que haya en abundancia para suplir las necesidades de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gracias, hermano Raúl. Listo, invito a los chicos que nos pongamos también sobre nuestros pies para cantar al Señor. Todos los chicos.
Bueno, vamos a entonar la canción Estoy bien. Romanos 8:28 nos menciona que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y pues bueno, que a pesar de las pruebas, dificultades, podemos decir que estamos bien con el Señor. De paz inundada mi senda ya esté, no cubrirá un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo pesado, quitó mi pecado, lavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, la fe tornarás en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Bueno, no sé si hayan anuncios para esta semana. Pastor, hermano Jimmy, ¿tienes los anuncios? Recíbeselo. Es que no cabe. Mis hermanos, buenos días. Continuamos alabando el nombre del Señor, recordándoles el día miércoles, tiempo de oración, tiempo de reflexión, de comunión entre hermanos. Estaremos estudiando acerca del Salmo 13. Son 6 versículos para que estemos estudiándolos, meditando en ellos
y que sea el Señor el que nos siga guiando y hablando a través de su palabra. Entonces los invito este miércoles 7 de la noche, vía Zoom, con corazones dispuestos y armados de la palabra del Señor. Y ese sería el anuncio por ahora para el día miércoles, mis hermanos. No sé quién más tenga anuncios. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Hace tiempo que ministerio no se reúne. ¿Quién extraña? Parejas, uy, qué bendición poder estar el próximo sábado. ¿A qué horas nos vamos a reunir? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, donde el hermano Eduardo No, no es cierto que no, yo no. y la hermana Lucy. Mi hermana Lucy, para quien no la conoce, se va a poner de pie. Mi hermana Lucy está en la parte de atrás, es allí en el remanso, muy cerquita de aquí, 8 cuadritas prácticamente. Entonces, ¿a qué horas? 4 de la tarde. Próximo sábado, 4 de la tarde, reunión de parejas. Entonces, mis hermanos, los esperamos. Sabemos que este año no nos hemos reunido y pues este va a ser con toda pues con todo lo que tiene el Señor para nosotros que necesitamos del Señor. Entonces, todos los esposos los esperamos allí, próximo sábado, 4 de la tarde. Mi hermana Laurita. Buenos días. Bueno, esta es una invitación para todas las mujeres de la iglesia, desde la más pequeñita hasta la más grandecita. En nuestra reunión reunión de damas el 28 de marzo, recordemos que habíamos dicho que vamos a hacer una campaña evangelística para este mes. Entonces la reunión va a ser aquí en el parque para encontrarnos un poquito antes de las 3:30, por ahí a las 3:25, 3:20 de la tarde, encontrarnos acá. ¿3? Bueno, entonces nos encontramos un ratico, un poquito antes de las 3 de la tarde, aquí en el parque, y vamos a tener una capacitación pequeñita el próximo domingo a las 8 de la mañana. Entonces, los que quieran venir el domingo a las 8 y vamos a tener como recordar cómo se hace la evangelización. ¿Listo? Entonces, quedamos todas cordialmente invitadas. Mis hermanos, vamos a ver un video. Ser o no ser, esta no es mi profesión. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Bueno, mis hermanos, invitando a los jóvenes mayores. ¿Dónde están los jóvenes mayores? Muy bien, eso es. Tú no. Este sábado estaremos también en la casa de mis papás, en otro lugar, desde las 3:30 de la tarde. Tendremos nuestra reunión de jóvenes mayores, entonces va a haber mucha gente allá, mamá. Están todos cordialmente invitados, como vieron allí en el video, pues vamos a hacer una tarde de talentos. Entonces, por favor, ponte en contacto con nosotros si de pronto no sabes cuál es tu talento, si sabes ya algo de tu talento, y pues la idea es poder estar juntos compartiendo ese tiempo allí.
vamos a estar hablando pues de la palabra del Señor y invitándoles a todos aquellos, están desde los 18 años hasta estar sin casar y sin hijos. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitados, sí. Vamos a dejar por acá un momentico al pastor.